Imagínate que estás en un palacio del Renacimiento. La brisa nocturna acaricia los cortinajes pesados de terciopelo, y a lo lejos, en una sala casi vacía, un hombre solitario escribe con pluma temblorosa. Su nombre es Nicolás Maquiavelo. No es rey, no es noble, pero entiende el poder mejor que muchos de ellos. Hoy, más de 500 años después, su voz parece susurrarnos algo en medio del ruido moderno. El fracaso no siempre es culpa del destino. A veces, es simplemente mala estrategia. Así comienza nuestra travesía. Una reflexión sin apuro, calmada y antigua, como los pasos lentos de un pensamiento profundo. ¿Por qué la nueva generación fracasa? Quizás no por pereza. Ni por falta de talento. Tal vez, simplemente olvidó algo que antes se enseñaba como una ley silenciosa, que el éxito no es un derecho, sino un juego. Y no todos entienden las reglas. Esta noche, o en esta pausa tranquila de tu día, te invito a recostarte, cerrar los ojos si lo deseas y dejar que exploremos juntos, sin prisa, cómo se pensaba el éxito antes. ¿Cómo se vive ahora? ¿Y por qué muchos, hoy, se pierden en el camino? Vamos despacio. Comencemos desde el principio. Antes de TikTok. Antes del coaching. Antes incluso de las universidades tal como las conocemos. El éxito tenía un rostro muy distinto. Y se movía en pasillos de piedra, no en pantallas. En las generaciones pasadas, hablamos de siglos atrás, especialmente en la Europa del Renacimiento, el concepto de triunfar en la vida no se separaba de dos pilares fundamentales, el deber y la astucia. Maquiavelo hablaba de dos elementos clave que todo individuo debía conocer si aspiraba a destacar, virtud y fortuna. Pero cuidado, no debemos entender virtud como virtud moral. No. Para Maquiavelo, era más bien la capacidad de adaptarse, tomar decisiones duras y actuar con determinación incluso cuando la moralidad flaquea. La fortuna, en cambio, era ese viento caprichoso del destino. Lo impredecible. Y según él, quien no se preparaba, era fácilmente vencido por ella. Así que para las generaciones antiguas, el éxito no era una promesa ni una meta universal. Era una conquista. Una lucha en la que el mérito no siempre era recompensado, pero sí necesario. Durante siglos, la idea de ascender, económica o socialmente, estaba ligada a estructuras claras. El aprendizaje de un oficio. La obediencia dentro de una jerarquía. La acumulación paciente de experiencia. Y, en muchos casos, la discreta capacidad de manipular sin ser visto. Incluso en sociedades más rígidas, como las medievales o feudales, había cierto respeto por quien se forjaba un nombre lentamente. Se entendía que el tiempo era parte del precio. La gloria inmediata no existía. Y eso, paradójicamente, protegía al individuo del fracaso repentino. Porque nadie esperaba triunfar a los 20. El éxito era una construcción lenta, como un fresco pintado a mano. Si observamos las biografías de personajes destacados, ya fueran reyes, pensadores o comerciantes, hay un hilo común. Todos entendían que el momento de actuar debía ser elegido con cuidado. Y que mucho del trabajo real se hacía antes de ese momento, aprendiendo, esperando, observando. Este es un principio que hoy suena extraño. Pero durante siglos, la paciencia no era pasividad, era estrategia. Quien sabía esperar sin desaparecer, solía ser el que vencía. En las generaciones pasadas, especialmente entre las élites, el saber era considerado un tipo de poder. Pero no se aprendía para sentirse bien. Se aprendía para competir. En el contexto renacentista, por ejemplo, la educación no era emocional ni terapéutica. Era dura, estructurada, muchas veces humillante. Los grandes pensadores del pasado no buscaban propósito, buscaban dominio. Del lenguaje, de la política, del comercio, del otro. Esa era la brújula. Y aunque podemos no compartirla hoy, era efectiva. Algo más curioso aún. Las generaciones antiguas no necesitaban ser validadas constantemente. Sabían que la aprobación era un lujo raro.
Y que muchas veces el éxito se construía en silencio y contra otros. El amigo podía ser un aliado o un rival. Y eso no se veía mal. Era simplemente parte del juego. Hoy, el deseo de aceptación nos abruma. Antes, el respeto era más valioso que el afecto. Y quien no lo obtenía, simplemente trabajaba más o se retiraba sin ruido. Así era el mundo antes. Más lento. Más duro. Pero quizás, más claro. Y ahora que hemos dibujado esta imagen antigua del éxito, vamos a avanzar con cuidado al siguiente tramo del camino. Te hablaré del nuevo paradigma. Ese donde el éxito parece más rápido, pero también más frágil. Un mundo donde el deseo arde. Pero a veces, quema en lugar de iluminar. Imagina que abres el móvil, y en cuestión de segundos puedes ver a un joven de 22 años manejando un auto de lujo, diciendo que logró la libertad financiera sin trabajar. Deslizas hacia abajo y encuentras a alguien más explicando que la clave del éxito es simplemente manifestarlo. Un mundo brillante, inmediato, lleno de promesas. Y sin embargo, al apagar la pantalla, todo vuelve a sentirse un poco vacío. Este es el nuevo paradigma. Un cambio radical en la percepción del éxito. Y como todo cambio profundo, vino sin manual de instrucciones. Una de las diferencias más notables entre las generaciones pasadas y la actual es esta. Hoy, el éxito necesita ser visto para ser creído. El prestigio ya no es interno ni discreto. Ahora es visual, cuantificable, compartible. Seguidores. Likes. Testimonios. Lo que antes era un proceso íntimo y personal, ahora es un escaparate. Pero esto no significa que sea más real. Solo que la percepción ha reemplazado a la construcción. Y en este nuevo mundo, la presión por parecer exitoso muchas veces supera el deseo de serlo realmente. Las nuevas generaciones han crecido en una época de estímulos constantes. Todo está diseñado para captar atención de inmediato. Videos de 15 segundos. Frases como tú puedes lograrlo sin esfuerzo. Cursos milagrosos de 1 hora para ser millonario. Es un entorno que motiva, sí, pero que rara vez prepara. Porque mientras el contenido inspira, la realidad exige preparación, estructura y, sobre todo, resistencia emocional. Y eso no se aprende en una tarde. La educación también ha cambiado. Antes, como vimos, era rígida, orientada a formar carácter y disciplina. Hoy, ha girado hacia lo emocional. Se habla de autoestima, de bienestar, de explorar la vocación. Y aunque todo eso tiene valor, también ha producido algo curioso. Muchos saben cómo se sienten, pero no qué hacer. Maquiavelo decía que la virtud de un líder no era su bondad, sino su eficacia. En cambio, hoy educamos para la comodidad, no para el conflicto. Para la expresión, no para la estrategia. Esto genera adultos que piensan, sienten, pero no siempre actúan con dirección. En el pasado, uno se comparaba con los vecinos, la familia, tal vez los compañeros de trabajo. Ahora, te comparas con el mundo entero. Cada día, puedes ver en redes sociales cientos de personas que parecen mejores, más rápidos, más ricos. El resultado es una sensación constante de insuficiencia. Pero hay un detalle importante. La mayoría de esos éxitos son curados, editados, maquillados. Son parte de una narrativa, no de una estrategia. Y sin embargo, muchos caen en la trampa de vivir a la sombra de esas ficciones. Esto nos lleva a un punto clave. Cuando uno persigue una imagen de éxito que cambia cada semana. Cuando la motivación viene de fuera y no de una estructura interna. Cuando se busca validación en lugar de resultados. Lo más probable es que llegue el estancamiento silencioso. Ese momento en el que se trabaja mucho, se espera aún más. Pero nada parece avanzar. Y sin saber por qué, muchos abandonan. O lo que es más común, se reinventan una y otra vez, sin llegar a nada concreto. Una vida llena de comienzos y escasa en culminaciones. También debemos hablar de un fenómeno moderno que, aunque positivo en esencia, ha producido efectos inesperados. La cultura del bienestar. Hoy se habla mucho de equilibrio, salud mental, ser tu versión auténtica. Y todo esto es, sin duda, valioso. Pero cuando se malinterpreta, puede llevar al abandono de cualquier forma de presión, desafío o esfuerzo sostenido.
En nombre del autocuidado, a veces se renuncia al desarrollo. En nombre del no exigirse, se evita crecer. Y lo que parecía ser una liberación, termina siendo una trampa suave. La trampa de una vida sin fricción y sin resultados. Así es el nuevo paradigma. Visual. Rápido. Inestable. Lleno de promesas y luces, pero muchas veces, hueco en sus fundamentos. No todo es negativo, claro. Hay avances maravillosos en libertad, creatividad y acceso al conocimiento. Pero el precio de esta nueva visión del éxito es alto. Porque ha perdido lo que las generaciones pasadas tenían muy claro. Que el éxito, para ser real, debe ser sostenido. No solo mostrado. Y ahora que hemos comprendido este paisaje moderno, estamos listos para entrar al terreno más delicado. El punto exacto donde todo se derrumba. Donde las expectativas chocan con la realidad. Y donde muchos, sin saber por qué, fracasan. Hasta ahora hemos dibujado dos paisajes. Uno antiguo, de esfuerzo callado y paciencia estratégica. Y otro nuevo, brillante pero fugaz, lleno de promesas y vacíos. Ahora, con esa comparación en mente, podemos hacernos la pregunta con más claridad. ¿Por qué, realmente, fracasa la nueva generación? La respuesta no es simple. Ni única. Pero al observar con calma y al estilo maquiavélico, encontramos varios hilos que se entrelazan con silenciosa eficacia. Vamos a desatarlos, uno por uno. Durante siglos, el acceso al conocimiento, al poder o incluso a una vida cómoda estaba limitado por factores externos, clase social, origen, educación. Hoy, en teoría, todo parece más abierto. Puedes aprender lo que quieras en Internet. Puedes emprender desde tu teléfono. Puedes mostrar tu talento sin intermediarios. Pero esa sensación de acceso total es muchas veces una ilusión. Porque aunque la puerta esté abierta, la mayoría no sabe cómo cruzarla. No por incapacidad, sino por desorientación. El exceso de posibilidades sin estructura produce una parálisis sutil. La indecisión disfrazada de libertad. Y así, muchos quedan atrapados entre ideas, proyectos, sueños. Pero sin concreción. En el pensamiento maquiavélico, todo poder verdadero se construye en el tiempo. No hay atajos duraderos. Pero hoy, en la cultura de la hora, se ha creado una fobia al proceso. ¿Te toma 5 años aprender algo? Es demasiado. ¿Fracasar es parte del camino? Mejor no empezar. ¿El progreso es invisible al principio? Entonces no motiva. Muchos jóvenes no fallan por falta de talento. Fallan porque no toleran la espera. El proceso no se ha eliminado. Simplemente ha sido disfrazado o editado. Y cuando se enfrentan con la realidad de que las cosas toman tiempo, el entusiasmo se quiebra. Vivimos en una era donde las biografías de otros se convierten en guías. Pero no se presentan como procesos, sino como finales felices. Eso genera una distorsión peligrosa. Creer que hay un único camino válido. Muchos se imitan entre sí. Todos quieren emprender. Todos quieren ser su propio jefe. Todos quieren libertad total, sin jerarquías. Pero cuando todos siguen el mismo guión, el fracaso no es personal, es estructural. Porque se olvida algo fundamental. Que el éxito es profundamente individual y el camino para alcanzarlo también. Maquiavelo insistía en que un príncipe debía conocer sus debilidades, no para lamentarlas, sino para usarlas a su favor. Hoy, en cambio, el autoconocimiento suele ser emocional, pero no estratégico. Se sabe lo que se siente. Pero no se calcula lo que conviene. ¿En qué contexto eres realmente bueno? ¿Qué recursos tienes y cuáles no? ¿Qué juegos no puedes ganar y deberías evitar? Estas preguntas rara vez se hacen. Y así, muchos fracasan simplemente por elegir mal el terreno de batalla. No por falta de capacidad, sino por falta de enfoque. Vivimos en una época de conexión constante, sobreinformación y estímulo ininterrumpido. Eso agota. Muchos jóvenes fracasan no porque no quieran actuar, sino porque ya están emocionalmente saturados antes de empezar. La presión por ser feliz, exitoso, auténtico, productivo y visible. Es incompatible con la estabilidad psicológica a largo plazo. El fracaso, en muchos casos, no es falta de acción. Es simplemente agotamiento disfrazado de desmotivación. Y ese agotamiento se vuelve normal. Silencioso.
Crónico. En algunas corrientes modernas de pensamiento se ha promovido la idea de que todos merecen éxito solo por existir. Y aunque esa afirmación suene humana y compasiva, también puede ser peligrosa. Porque el mundo, nos dice Maquiavelo, no premia intenciones. Premia eficacia. Y muchos fracasan porque creen que el éxito debe llegar solo por desearlo. Y cuando no llega, lo toman como injusticia, no como señal de ajuste. Esto genera frustración, pero también resentimiento. Hacia el sistema. Hacia otros. Hacia uno mismo. El resultado es paralizante. Y el fracaso deja de ser parte del camino para convertirse en identidad. Juntando todos estos elementos, aparece un patrón común. Una generación que lo tiene todo. Menos dirección, estructura y tolerancia al tiempo. Que desea intensamente. Pero no construye metódicamente. Y eso, como diría Maquiavelo, es una receta perfecta para la inestabilidad. Porque el poder, en cualquier forma, no se entrega. Se toma. Y para tomarlo, hay que entender el juego. No basta con desear. Ni con tener talento. Ni con manifestar. Se necesita observar, esperar, decidir y actuar. Como un ajedrecista que sabe que no gana quien se mueve primero, sino quien se mueve con propósito. Y así, entre el brillo del deseo moderno y la niebla de la confusión interna, muchos caminan hacia el fracaso, sin siquiera saber que están fuera del tablero. Pero no todo está perdido. Hay formas de recuperar el control. Y si alguien supo cómo hacerlo, incluso en los tiempos más inciertos, fue Maquiavelo. Ahora, en la última parte de nuestro recorrido, exploraremos qué diría él si viviera hoy. ¿Qué consejos daría para no fracasar en este nuevo mundo? Si Nicolás Maquiavelo pudiera ver el mundo actual, con sus millones de pantallas iluminadas, sus discursos motivacionales, sus nuevas batallas por validación social y ansiedad disfrazada de libertad, ¿qué pensaría? ¿Se escandalizaría? ¿O simplemente sonreiría, reconociendo los mismos patrones, con ropajes nuevos? Probablemente esto último. Porque para él, la naturaleza humana no cambiaba, solo sus circunstancias. Y su objetivo no era juzgar, sino entender cómo moverse con inteligencia entre las corrientes del poder. Así que, si bajara la voz para hablarte al oído esta noche, esto es lo que tal vez te susurraría. Maquiavelo fue claro. El gobernante eficaz no era necesariamente amado, pero sí temido y respetado. Trasladado al presente. No necesitas ser aceptado por todos. Necesitas volverte necesario en un entorno específico. No se trata de agradar, sino de aportar algo valioso que los demás no puedan ignorar. En vez de preocuparte por gustar, preocúpate por ser estratégico. Eso te protege. Te posiciona. Y con el tiempo, incluso, te hace admirado. Maquiavelo decía que el príncipe debía parecer virtuoso, aunque no siempre lo fuera. En el mundo de hoy, eso se traduce en algo sutil. Sabe jugar el juego de la imagen, sin que te consuma. Cuida cómo te presentas. Aprende a comunicar valor. Adáptate al lenguaje de tu tiempo. Pero no confundas la imagen con el poder real. El poder duradero sigue viniendo del conocimiento, la constancia y el control emocional. La apariencia abre puertas. Pero solo el contenido las mantiene abiertas. Una de las máximas más frías pero útiles de Maquiavelo es: debemos actuar no como quisiéramos que fuese el mundo, sino como realmente es. Hoy, muchos quedan atrapados en ideales. En cómo deberían ser las cosas. En lo que sería justo. Pero mientras luchan con la frustración de ese idealismo, otros, menos distraídos, operan en la realidad tal como es. Y avanzan. Así que, mira tu entorno con crudeza. ¿Dónde estás parado? ¿Qué tienes? ¿Qué falta? ¿Qué juego se juega en tu círculo y cuál puedes jugar tú? Desde ahí, construye. En su obra más famosa, El Príncipe, Maquiavelo menciona que los hombres cambian de actitud rápidamente, según la necesidad o el miedo. Esto sigue vigente. Hoy, muchos toman decisiones impulsadas por emociones. Suben contenido por ansiedad. Cambian de rumbo por miedo. Abandonan proyectos por frustración momentánea. Pero el estratega, el que perdura, sabe que las emociones deben escucharse, no obedecerse. Sientes. Pero luego piensas.
Y decides con perspectiva. Esa pausa, esa espera, esa gestión interna. Es uno de los mayores poderes en la era de la inmediatez. No puedes ganarlas todas. Maquiavelo advertía que incluso el príncipe más astuto debía saber cuándo retirarse. No por cobardía, sino por cálculo. Hoy, eso implica aceptar que no todos los caminos son para ti. No todos pueden ser influencers. No todos deben emprender. No todos triunfan con exposición pública. Y eso está bien. El verdadero fracaso no es no lograrlo todo, sino malgastar tus fuerzas en lo que no encaja contigo. Identifica tu terreno. Defiéndelo. Y si necesitas cambiar, que sea porque tienes una mejor jugada, no porque imitaste a otro. Una de las frases más recordadas de Maquiavelo es mejor ser impetuoso que prudente, porque la fortuna es mujer y hay que golpearla. Dura. Incómoda. Pero nos habla de algo importante. El mundo no premia necesariamente a los justos, sino a los decididos. Eso no significa actuar mal, sino no esperar equidad del entorno. Construye tus propias condiciones. Deja de esperar que el sistema te entienda. Y empieza a aprender cómo usarlo a tu favor. Porque aunque no seas el más favorecido al principio, el poder se gana, y muchas veces, en silencio. Si Maquiavelo viviera hoy, no haría TikToks. Tampoco escribiría hilos de Twitter motivacionales. Probablemente viviría de forma discreta. Observando. Calculando. Y actuando solo cuando el golpe fuese certero. Su éxito no estaría en la visibilidad, sino en la influencia. Y eso, precisamente, es lo que puede recuperar esta generación. La capacidad de pensar a largo plazo, de moverse con inteligencia y de construir poder real, no solo imagen. Porque fracasar no es inevitable. Es simplemente lo que ocurre cuando no se entiende el juego. O cuando se juega con reglas que otros han diseñado para distraerte. Ahora que hemos recorrido este viaje lento, observador y casi silencioso. Desde el pasado duro hasta el presente difuso. Estamos listos para cerrar. No con una gran lección, sino con una pausa. Una reflexión suave. Y una idea que tal vez, solo tal vez, puedas llevar contigo, sin ruido. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias. No por haber visto un video, sino por haberte regalado este tiempo contigo mismo. Un espacio lento, sin urgencia, para pensar, para sentir. O simplemente para descansar. En un mundo que todo lo acelera. Escuchar con calma ya es un acto de rareza. Y tú lo hiciste. Gracias por dejarme acompañarte. Gracias por permitir que estas ideas antiguas caminen a tu lado, aunque sea por un rato. Quizás esta noche sueñes con un viejo palacio florentino. O quizás no recuerdes nada al despertar. Y eso también está bien. Lo importante es que, por un instante, decidiste detenerte. Y eso, créeme, es más valioso de lo que parece. Hasta la próxima historia. Y que descanses profundamente.